¿no? Me hablaban sobre moléculas, receptores. Vamos a ir a ese nivel. ¿Okay? Entonces, esto es un claro ejemplo, ¿no? Donde existen efectos agonistas y antagonistas que nos pueden producir reacciones en diferentes lugares. Decía la compañera doctor, produce depresión. Sí, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Actúa en los receptores GABA, ya vamos a ir viendo eso. Es un mecanismo de acción, la célula se hiperpolariza, se produce un estado de, podemos decir, de inhibición del estímulo del sistema nervioso, y esto sucede en varios casos de los que vamos a ver, ¿no? Entonces, podemos ver efectos agonistas, efectos intrínsecos como efectos inhibidores. Entonces, vamos a ir viendo lo que nos dice la diapositiva, ¿no? Nos dice el estudio del mecanismo. ¿Qué es la farmacodinamia? Es el estudio del mecanismo de acción del fármaco y los efectos bioquímicos y fisiológicos que desarrollan los fármacos. Hay varios conceptos aquí que los remarcan, ¿no? Los efectos de casi todos los fármacos son consecuencia de su interacción con sus componentes macromoleculares del organismo. Una parte de esto, ¿no? Es el estudio unión molécula con su receptor. Ya tenemos unas definiciones y decimos tipos de fármaco con efectos primarios y tipos de fármaco con efectos indeseados. Hay una lógica de farmacología que se relaciona con los efectos secundarios. Si el fármaco no tiene efectos secundarios, hay que sospechar que ese fármaco no ha funcionado. Porque todos los fármacos tienen su efecto secundario, ya sea leve, moderado y grave, decía su compañero ahora en una clasificación que es la octava clasificación, porque es parte de nuestro estudio, ¿no? Y está relacionado con efectos secundarios. ¿Un efecto secundario puede ser un tratamiento para otra patología? Yo les digo que sí. Un efecto secundario, por ejemplo, de la clorfeniramida. ¿Cuál es el efecto primario? Por ejemplo, los antihistamínicos, los fármacos para la alergia. Hay una clasificación bien bonita de estos fármacos que se clasifican en sus efectos secundarios. Unos producen sueño y el otro no producen sueño. Y por ejemplo, los pacientes que yo tenía problemas con el diazepam, tenían problemas y no lo podíamos hacer dormir, yo agarraba la clorfeniramida en ampolla y se lo pasaba por el viento venoso, planchado como una bella durmiente, un bello durmiente. Entonces, su efecto primario de los antihistamínicos es para la alergia, pero un efecto secundario es el sueño, que en algún momento yo lo utilicé para ese tipo de situación, provocar sueño al paciente. Entonces, la farmacodinamia nos explica por qué ese paciente tuvo sueño, porque se unió a otro receptor, porque produjo un efecto dentro del sistema nervioso central, ¿no? Que no es su efecto primario, que es disminuir la liberación, disminuir o bloquear los receptores histaminérgicos, ¿no? Sino que produjo un efecto secundario porque ese fármaco se unió a otro receptor y tuvo un efecto de ese receptor. ¿Vamos a entender? Los fármacos en su farmacodinamia, por eso les decía, es muy raro que no presente efectos secundarios un fármaco. Muy raro. Uno conoce que va a venir, ¿no? Por ejemplo, teníamos un efecto secundario de un retroviral que siempre lo escuchaba.
son sueños que tenían pesadillas. El tenofovir, el favirenz, la amigdalina, en los libros decía, tiene pesadillas el paciente. Y te contaba el paciente que tenía pesadillas de su misma enfermedad. Era terrible, yo lo veía que ellos sufrían, ¿no? Pero era parte de sus efectos secundarios de esa molécula. Gracias a Dios tenemos ya otra que no tiene ese efecto secundario, pero tiene otra, ¿no? Que buscamos y vemos, ¿no? Esto también tiene repercusión, la farmacodinamia, ¿no? En diferentes tipos de pacientes, ¿no? En diferentes tipos de enfermedades, y vamos a ir viendo eso, pues, por supuesto, ¿no? Efecto tóxico y efecto letal. Nos puede producir un efecto letal y conocer la farmacodinamia. Ya no se llama farmacodinamia, se llama farmacodinamia toxicológica. Pero bueno, ese es un tema aparte. Nosotros también hablamos de fármacos. ¿Cuáles son los receptores o qué características tienen? El fármaco, luego de absorberse, distribución, ir al espacio intersticial, tiene una afinidad por los receptores. Y va a formar un complejo que se llama fármaco-receptor. ¿Okay? Hay unas leyes químicas, ¿no? Generales, labile, irreversible, las fuerzas de Van der Waals. ¿Qué significan estas fuerzas de Van der Waals? Yo sé que usted sabe. Ya usted dejó de ser el mejor alumno. ¿Qué pasó? Igual tercer año. ¿Vale? Tiene que ser bueno, ¿no? Como era el primer año, yo lo conocía como buen alumno. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de este tipo de bioquímica? ¿Qué? Van der Waals, era más o menos, a ver. Ya, está relacionado con macromoléculas, micromoléculas, pero en realidad está relacionado con la iónica. Iónicas, muy bien. Signos desiguales, normalmente sucede eso en los fármacos. Por supuesto, hay otros tipos de uniones más estables, más fuertes, como las covalentes, que hay fármacos que tienen esas características, las hay, ¿no? Pero normalmente se unen con este tipo de fuerza, ¿no? De atracción que se relacionan con la iónica, ¿no? 4. Entonces esto es bioquímica y van a formar los puentes hidrogeniones también, medio unión, y interacciones raras, pero la hay como las covalentes. Este es el fármaco receptor. Aquí tenemos la membrana celular, tenemos el receptor, y este receptor se une a una molécula farmacológica de diferentes tipos de unión, iónica, covalente, enlace de hidrogeniones. Normalmente la hace iónica, ¿no? Tiene una característica, producir un efecto de señal, ¿no? Dentro de la célula, el efecto que va a producir, por supuesto, cambios de despolarización, cambios normales de la célula, ¿no? Podemos producir un aumento, por ejemplo, de la despolarización, ¿sí? Podemos producir una repolarización, también podemos producir, pero no vamos a cambiar nada de la célula. Una célula que tiene función de conducción tiene función de conducción. No vamos a tratar de que esa célula se contraiga, pues, imposible, ¿no? No produce nuevos efectos, sino que produce la actividad intrínseca de la célula. ¿Y qué es la actividad intrínseca de la célula? Lo natural, lo fisiológico de la célula, ¿no? Entonces, miren, podemos tener el fármaco y el receptor y dos efectos, como les decía, ¿no? Podemos tener
uniones en ese fármaco que está relacionado con dos tipos de efectos. Como decíamos en el ejemplo, ¿no? Tenemos un fármaco que sirve para la alergia, pero tiene un efecto secundario que es somnolencia y sueño. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque tiene la capacidad de unirse a otro receptor y producir también un efecto. ¿Entendieron? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Cuáles son los receptores naturales? Tenemos macromoléculas localizadas en la membrana plasmática, citoplasma, núcleo, ¿no? Y por supuesto las proteínas se comportan como receptores de fármaco y son 4: enzimas, canales iónicos, transportadores y receptores fisiológicos. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas y la importancia ya en farmacología. Tenemos miles de fármacos, chicos. No vamos a ir a los miles de fármacos, vamos a ir a los que nos sirven y a los que estamos en más contacto. Ustedes seguro que van a hacer su especialidad y se van a acostumbrar a los fármacos que ustedes van a recetar, por supuesto, ¿no? Pero mientras tanto tenemos que saber por lo menos unos 100 fármacos bien conocidos, ¿no? Entonces, y mira, aquí solamente hay una pequeña filita de los fármacos y están relacionados a su mecanismo de acción. ¿Cómo actúan a nivel enzimático? ¿Pueden inhibir la función enzimática? Ahora, les pregunto, en química, ¿qué avanzaron de enzima? ¿Qué es una enzima? Es un catalizador. O sea, a ver quién más me habla algo de enzima. ¿Qué dice? Hablen lo que sea, ustedes saben que nos podemos equivocar, ¿no? Acelera un proceso, ya. Dentro de la enzima tenemos un montón que producen mucha actividad en nuestro cuerpo. A ver, vamos a ver aquí. Un medicamento que se llama neostigmina. ¿Se acuerdan de esta molécula? La acetilcolinesterasa. ¿Qué es lo que hace? Ya. Degrada la acetilcolina. ¿No? Tenemos el botón presináptico, hendidura sináptica, y dentro, ¿dónde le encontramos la acetilcolinesterasa? En la botón presináptico. ¿Qué se llama esto? Espacio presináptico, pareciera que habló de atrás. Espacio presináptico, ok. Si nosotros anulamos la función de la acetilcolinesterasa, ¿qué es lo que vamos a producir dentro de esta estructura? ¿Va a aumentar la acetilcolina o va a disminuir la acetilcolina? Va a aumentar la acetilcolina. Aumenta la acetilcolina aumentando las moléculas en sus respectivos receptores. Ahora, la neostigmina tiene estas características. Va a producir aumento de la acetilcolinesterasa. ¿Qué produce? Ahora yo les pregunto, ¿qué hace la acetilcolina en todo nuestro cuerpo? Comenzando de arriba, ojos, boca, corazón. ¿Ah? Abre los canales para que pueda entrar el sodio y se despolarice y se pueda generar potencial. Genera un potencial de acción dentro de la célula. Cuando decimos esta molécula hace eso, tenemos que indicar en qué receptor actúa, en este caso en esta enzima, produciendo la elevación de la acetilcolina, produciendo la unión a sus receptores de acetilcolina. Vaya, doctor, ¿cuáles son los receptores presinápticos de la acetilcolina? Nicotínicos, todos son nicotínicos, ¿no?
Postsináptico, ya vemos si es parasimpático o simpático. Bueno, el parasimpático principalmente acetilcolina y sus receptores son mucarínicos. ¿Lo ven? Entonces, ¿para qué nos puede servir la neostigmina? Tratamiento. ¿Ah? Pero ustedes tienen internet, pues. Yo sé que el internet es malísimo, ¿no? Perdón. Por la lluvia, por el viento, está malísimo hoy día. Es un médico, es una buena. Y dice uno, ¿será que hay miastenia gravis aquí en Santa Cruz? Les cuento que yo tuve pacientes con miastenia gravis. Hay pacientes. ¿Qué es la miastenia gravis? Para inhibir los efectos de los antimoleculares. Muy bien. En la miastenia gravis tenemos una alteración de los receptores de la unión con acetilcolina. Tiene un problema la miastenia gravis, ¿no? Una enfermedad, una patología que no produce la contracción muscular, o sea, tiene dificultades en ese tipo de sentido, ¿no? Entonces, este medicamento, estamos haciéndolo así, es un medicamento que nos sirve para aumentar la acetilcolina, ¿no? En este tipo de patología. Nos ayuda a que los receptores estén más tiempo unidos a la acetilcolina. Hay un momento que la acetilcolina se va, que se va a degradar con esta molécula, pues, ¿no? ¿Cuáles son sus dos moléculas de degradación? Acetato y colina. Ese es el mecanismo de acción de esta molécula. Tiene especificidad la molécula, tiene un receptor que tiene sus características de unión. En el caso de una enzima, cataliza, como decía ahí su compañera, ¿no? Y nosotros bloqueamos esa catalización o esa transformación química que hace la molécula farmacológica. Pero no solamente la acetilcolina, ahí comienzan, ¿no?, los efectos secundarios. No solamente se va a unir a esos receptores muscarínicos, puede irse a otro receptor y producir un efecto secundario relacionado igual a su mecanismo de acción. Entonces, nos da un ejemplo del neostigmina. La aspirina, la ciclooxigenasa. ¿Qué es la ciclooxigenasa? ¿Te acuerdas? Produce prostaglandina. Es una vía de producción de ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. La aspirina va a bloquear, ¿no?, la función de la ciclooxigenasa, ya sea la 1 o la 2. Ahorita no nos interesa mucho eso, pero sí nos interesa saber que su mecanismo de este antiinflamatorio no esteroideo está relacionado con la ciclooxigenasa. Ahora, me dirán, doctor, ¿hay una selectividad? Cuando hablamos de aspirina, sí hay una selectividad y está relacionado con la dosis. Tenemos varios tipos de ciclooxigenasa. Se llaman COX-1, COX-2 y COX-3. Que esta todavía está en estudio, pero Flores habla mucho de ella, Goodman no mucho. Entonces, ¿qué nos dice la selectividad? Que la aspirina en dosis alta va a producir
bloqueo de la activación tanto de COX-1 como de COX-2. Pero ¿qué dice cuando la dosis está entre 85 a 100 miligramos o dosis baja? Vamos a ver así para que no sea complejo. Nos dice que la selectividad principalmente está en COX-1. Y nos dice esto: la terapéutica se relaciona con la dosis. Podemos tener terapéutica que está dirigida solamente a COX-1. Y nos dice, vamos a inhibir COX-1 y vamos a inhibir una enzima que se produce en las plaquetas, que se llama el tromboxano A2. ¿Qué hace el tromboxano A2? Fisiológicamente hablando. Aquí, ¿qué hace el tromboxano A2 en las plaquetas? Factores de coagulación. Va por ahí la cosa. Sí, va a actuar, ¿no?, que las plaquetas no se desadhieran, mejor dicho, fisiológicamente normal, al endotelio capilar. Las plaquetas normalmente por esta función, COX-1 produce el tromboxano A2 en las plaquetas y el tromboxano A2 produce esa función. Pero si nosotros lo bloqueamos, ¿va a haber esa función? No. Se convierte esta terapéutica en un medicamento que produce, que es una antiagregante plaquetaria. Se convierte en una molécula farmacológica que su actividad solamente en COX-1 está relacionada con el tromboxano A2. Pero no solamente se une ahí o bloquea ese fármaco. ¿Qué pasa con el tubo digestivo? ¿Qué pasa con el intestino el estómago? Bloquea las prostaglandinas que produce y está relacionado con el bicarbonato. Va a alterar el pH. ¿Qué pasa a nivel renal con el tromboxano, con las prostaglandinas? ¿Qué función tienen a nivel renal fisiológicamente hablando de las prostaglandinas? ¿Se acuerdan de hay una estructura que se llama la muscular, arteria aferente, esto es el glomérulo renal, cápsula, este es el ovillo del capilar que se forma. ¿Qué pasa con las prostaglandinas normalmente? Fisiológicamente producen que haya una dilatación y una entrada a un flujo sanguíneo normal aquí. ¿Qué pasa cuando utilizamos un AINE? Un efecto que produce el bloqueo de la función de la formación de prostaglandina. ¿Y qué va a pasar aquí? En vez de producir esa vasodilatación, va a producir una vasoconstricción. ¿Va a aumentar o va a disminuir el flujo renal? Va a disminuir. Miren, solamente les estoy hablando de una molécula farmacológica, dónde se une y qué consecuencias puede tener sus efectos secundarios o sus efectos relacionados a sus mecanismos. No podemos evitar eso, porque es su evolución propia del fármaco. Podemos evitarlo, ¿no?, dando otra medicación, que no, en caso de pacientes que tengan problemas renal, bueno, se ve que la terapéutica sea corta, uno busca la manera de cómo no hacer daño. Ese es el objetivo de farmacología. No solamente una receta de cocina, no el protocolo que les mandé. Busca eso, busca el estudio de todo esto para saber cómo podemos ayudar al paciente y disminuir sus efectos secundarios.
entendiendo todo esto, nos da una pauta de cómo debemos avanzar con nuestro paciente. El embarazo. Ayer tuve una paciente que nosotros hacemos telesalud igual. La presentaron venía de Tanzania. Recién le detectaron VIH. 19 semanas de embarazo. Y bueno, el doctor hablan conmigo, de allá se comunican y me dicen, doctor, ¿comenzamos tratamiento o no comenzamos tratamiento? Un paciente con prueba rápida positiva, 19 semanas de embarazo, no sabíamos si carga viral es CD4, ¿no? Y la pregunta era, ¿no? ¿En el embarazo puede producir este retroviral que tenemos acá algún efecto en el bebé? Bueno, y para eso hay que conocer farmacología, ¿no? Tenemos que saber si este bebé, le damos medicación, la evolución del bebé. ¿Crece? ¿No crece? Aunque hay pocos datos, muy pocos datos. Si va a tener enfermedad teratógena, bueno, en este caso ya tenía 19 semanas, ¿no? Si lo va a abortar con el medicamento, yo le decía al doctor, estos son los parámetros que tenemos que tener en cuenta en la farmacología de la terapéutica retroviral, ¿no? Y como les decía, tenemos un medicamento que es nuevo, relativamente nuevo para nuestro país, digamos, ¿no? Que tiene una buena evolución con los pacientes con VIH y estado de administración. Entonces, lo mío fue comenzar tratamiento. Hay que bajar la carga viral como sea posible, porque puede producir, ¿no? El mismo virus puede producir, ¿no? Alteraciones, por supuesto, en el mismo embarazo. Pero si toman las tabletitas, ya la carga viral está una belleza, CD4 está una belleza, el paciente tiene más probabilidad de que su bebé no nazca con VIH y salga sanito. Entonces los medicamentos sí o sí se tienen que tomar en estos tipos de pacientes que tienen, bueno, este tipo de situaciones, ¿no? Hay una noticia que el día de ayer me enteré igual, los casos de VIH en el México han subido 18 casos en menos de 2 meses positivos. Entonces, eso significa que la prevención está siendo muy mala, ¿no? Entonces, viene carnaval, esos 18 se van a ver, son 10 por paciente, por persona diagnosticada. 18 por 10, ¿cuánto serían? 180. Bueno, así va. 10. Entonces, ayer salió la noticia, nos la mandaron al CDVIR Santa Cruz y todos se asustaron. Bueno, pero son cosas que yo se las cuento porque está dentro de lo que nosotros hacemos. Medicina, pues no, yo no les voy a contar cosas que no hago. Yo trabajo ahí y eso es lo que hago, pues, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? ¿No? Entonces, sigamos. La aspirina, entonces entendieron, ¿no? Lo que yo quiero que aprendan del fármaco, lo tienen que hacer, chicos. Si ustedes hacen eso, no van a tener problemas y van a ser buenos, seguro. La ciclooxigenasa ya sabemos. Los priles, por ejemplo, estos son ejemplos enzimáticos. Los priles, captopril, lisinopril, enalapril, todos los priles son medicamentos para la presión arterial. Pero ¿cómo actúa? El mecanismo de acción de este captopril es un medicamento que actúa en la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? ¿Qué hace esta hormona? O esta enzima.
¿Qué hace la angiotensina 2? Dice Guyton es el mejor vasoconstrictor que hay en nuestro cuerpo. Guyton. Bueno, eso es lo que dice Guyton. Ahora, pero Guyton se equivoca. Existe otra molécula más fuerte. Pero eso ya lo vamos a ver algún día. Nunca se equivoca Guyton, decía Sandoval. Enzima convertidora entonces inhibe la molécula y produce ese efecto, bloqueo de la vasoconstricción. ¿Por qué? Porque es un mecanismo relacionado con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema, ¿cómo se regula la presión arterial? Es en los libros a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, sistema nervioso, y a largo plazo, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Las dos formas no podemos utilizar en algún momento en terapéuticas farmacológicas. Aunque ahora ya no se utiliza, por ejemplo, el captopril. Ya no se lo utiliza mucho. ¿Pero por qué no se lo utiliza? Porque tiene mucha probabilidad de que ese fármaco caiga la presión arterial muy rápida y produzca una vasoconstricción a nivel cerebral y produzca hipoxia cerebral. Entonces ya las terapéuticas ya no están dirigidas como más antes las teníamos. No crean que yo también seguía ese ritmo, ¿no? Porque más antes nos decían, no, esta presión tiene que bajarse sí o sí, menos de 24 horas. Tienes 2 horas para bajarla. Ahora no. Si tiene problemas de órganos nobles como el cerebro, el corazón, sí se baja. Tenemos 3 o 4 horas, pero si no, hay que dejarla que baje por lo menos mayor a 24 o 48 horas. Entonces, tenemos esa característica y la farmacología está dirigida a esa característica. Tenemos otra molécula que se llama acetazolamida, ¿no? Que está dirigida a la anhidrasa carbónica. ¿Se acuerdan de la anhidrasa carbónica? ¿Qué es lo que hace? Es un medicamento igual relacionado a disminuir la presión arterial, ¿no? Es un medicamento que está relacionado con aumentar la eliminación de sodio, ¿no? La eliminación de agua, pero bueno, esas son las características de la anhidrasa carbónica, que es una enzima. Otra enzima, la HMG coenzima A reductasa. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hace? Bioquímica. Decía, ¿qué son las grasas? ¿Qué son las grasas? Lípidos. ¿Qué son las grasas? Una cadena de ácido. Gracias. Está por ahí, pero ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué dicen? Hablen, sí, podemos equivocarnos, porque no somos perfectos, así que nos equivocamos. Ya. 3 moléculas de bien, que está relacionado con ese tipo de... Ahora, el metabolismo de los triglicéridos, el metabolismo del colesterol, ¿lo han leído? El producto final del triglicérido, por ejemplo, se relaciona con esta enzima y está relacionado con un fármaco que va a disminuir este tipo de metabolismo, que se llama, este es un medicamento que prácticamente no lo tenemos en nuestro protocolo, nosotros tenemos otro, se llama atorvastatina, que no solamente sirve para este tipo de situación, ¿no? Baja la grasa y todo esto, no, sí, también por ejemplo lo tenemos como antiagregante plaquetario, pero bueno, estamos hablando de esta función solamente. Otro, trimetoprina. Es un fármaco que va a producir una
una inhibición de esta enzima que se llama dihidrofolato reductasa. ¿Qué es la hidrofolato reductasa? Una bicha. Pensándolo 20 veces lo quise. ¿Qué es la hidrofolato reductasa? La formación de ácido fólico, ¿no?, en las bacterias para que produzcan sus propios ADN y ARN, ¿no?, sus material genético, van a producir las purinas y pirimidinas en el ácido fólico, ¿no? Entonces, ¿qué hace este fármaco? Bloquea la formación de ácido fólico que sirve para esto dentro de la bacteria. ¿Cuáles medicamentos? No recordarán los medicamentos porque es un medicamento que viene combinado con otro, con una sulfavir. Normalmente se llama bacterol, trimethoprim y sulfamethoxazol, ¿no? Estos fármacos producen este tipo de acción. Va a bloquear la hidrofolato reductasa produciendo disminución de la formación de ácido fólico de la bacteria misma para que ella pueda seguir viviendo. Entonces produce una alteración en la formación de esas sustancias que en algún momento podemos decir este medicamento no puede hacer daño a nosotros, combinados con sulfas, por ejemplo, que van a aumentar la potencia de es una combinación de interacción de potencia y de sumación, de efectividad, y vamos a aumentar también, por supuesto, el efecto de la disminución de ácido fólico. Por ejemplo, la sulfadiazina y la pirimetamina se utilizan para la toxoplasmosis. ¿No han escuchado esa enfermedad? Es frecuente en Santa Cruz porque todos andan con gatos, ¿no? Aquí no le gustan los gatos, pero hay que tener cuidado con el aseo de los gatos, ¿no? Se la achacan al gato todas, ¿no? Pero en realidad no es el gato, es uno, el cochino, que no limpia sus cosas, digamos, ¿no? Entonces hay que, como el perrito, como todo animalito tiene sus cositas, pues, ¿no? No es que defienda al gato, sino que uno tiene que saber la seguridad de limpiar las cositas del gatito, ¿no? La toxoplasmosis es una enfermedad muy frecuente en nuestra área, ¿no? Encuentro de cada 10, 4 o 5 pacientes con toxo. Pero bueno, esa patología, por ejemplo, se le da medicamento que esté relacionado con la inhibición de la hidrofolato reductasa, digamos, ¿no? Así llamarla. Y tiene esas características que va a disminuir la formación de ácido fólico. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, sí se da ácido fólico para que el cuerpo no tenga esa debilidad de ese tipo de efectos secundarios relacionados con el efecto primario que es, ¿no?, la disminución de ácido fólico. Nos vamos a otro medicamento que se llama alopurinol. El alopurinol es un medicamento relacionado con inhibición de la xantina oxidasa. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué metabolismo químico se encuentra la xantina oxidasa? Fisiología normal. Química también un poquito. Busquen, ustedes tienen toda la de buscar y yo no les estoy diciendo que no busquen. Que no buscan, no encuentran. Sí. Está relacionado con... Eso significa que no sé la hora. ¿Qué hora sigue? 12 encendidos. Ya vamos a terminar este diapositivo. Vamos. Está relacionado con las purinas. Muy bien. El ácido úrico. El ácido úrico da una patología que es
la gota, ¿se acuerdan? Un ciclo rigotoso o un dolor que en su manifestación aguda va a producir artritis, muy bien, artritis y un dolor terrible en el dedo gordo, ¿no? Eso de comer churrasco, ¿no? Es lo que le gusta, el churrasco, acá, todo esto, una jugosa punta de ese, así, ¿no? Bueno, eso está relacionado con la santina oxidasa. Es el síndrome de la gota y se utiliza para disminuir al oculidor lo que dijimos, la purina, ¿no? El ácido úrico. Pero no se da en la terapéutica en la manifestación aguda, sino se da sin dolor, solamente laboratorialmente sabemos que sube y podemos dar. Bueno, el ácido budina, vamos rapidito. El ácido budina es un medicamento, el primero que existió de los retrovirales. ¿Dónde actúa? Se llama transcriptasa inversa. Ahora, yo les pregunto, mecanismo de los virus de replicación. ¿No se acuerdan? ¿Cómo? Por ahí. Solamente penetración. Primero es adhesión. Se une al receptor. Penetración. Después sigue la penetración, es uno, va al núcleo, toma el núcleo como parte de él y comienza la reproducción, la replicación. Resulta que el virus del VIH es un ARN, es un retrovirus ARN. Entonces, necesita una molécula para transformar ese ARN en ADN. Y esta es la enzima. Entonces, cuando utilizamos un inhibidor de la transcriptasa inversa, bloqueamos esas características del virus. Interesante, ¿no? Como es un retrovirus, es a lo volcado. El ARN entra como ARN, es un virus ARN, pero es un retrovirus. Va a esta molécula y la convierte en ADN. No me pregunten cómo, porque no sé. Algo impresionante, ¿no? Pero bueno, esta molécula va a esta enzima y la bloquea. Bloqueando así las características. La acidobudina se sigue utilizando, fue el primer retroviral que se utilizó. ¿Y saben dónde se utiliza? Estábamos hablando del embarazo, ¿no? Las personas que son detectadas y no se han hecho tratamiento al último momento, o sea, va a tener su bebé en una semana, ahí se utiliza, y se utiliza por vía endovenosa. ¿Ha hecho resultados? Por supuesto que sí. Bueno, es una molécula muy utilizada. Actualmente se sigue utilizando este protocolo, ¿no? Primer retroviral, imagínense hace cuántos años, hace muchos años atrás. Selegilina inhibe la monoaminoxidasa. ¿Qué hace la monoaminoxidasa? Va a ser rápido. Lo que hace normal es degradar las catecolaminas. Tenemos catecolaminas endógenas y exógenas. Y las dos se metabolizan a este nivel. ¿Qué las hace? Las excinden, ¿no? Entonces, la monoaminoxidasa y la catecolmetiltransferasa son moléculas que están relacionadas con esto. Pero, ¿qué hacen? Cuando entran en acción las catecolaminas, las va a desdoblar o las va a disminuir su concentración. Entonces, ¿qué hace cuando inhibimos a la monoaminoxidasa? Pasa lo mismo que pasaba con esta, pero aquí no es la acetilcolina, sino es la
las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Noradrenalina, adrenalina, dopamina. ¿Cuál más? ¿Ah? Cero. Bien, bien. ¿Han visto que ustedes hablan harto? Esa es difícil, pero lo tienen aquí. Son maestros de maestros. Bioquímica también. Bueno, entonces hasta aquí. Bueno, y por último la heparina, que va a producir una inhibición de la cascada de coagulación. Se llama todo esto está relacionado con farmacovigilancia. ¿Entendieron? Molécula por molécula vamos a aprender.